Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Fénix y en esta ocasión les vamos a hablar de los conflictos a lo largo de la historia de la UNAM. Los conflictos y movimientos que han moldeado a la UNAM son muy importantes. Y no es que nos encante la idea del conflicto, pero es innegable que estos momentos de lucha han sido cruciales para que hoy podamos llamarla una universidad autónoma, pública y gratuita. Así que vamos a darle a este recorrido por el tiempo. Desde hace décadas, cada uno de estos conflictos ha dejado huella en nuestra universidad y ha sido el motor que impulsó cambios importantes. Nos han enseñado que el camino a la democratización está lleno de esfuerzo y han abierto las puertas para que la comunidad estudiantil sea parte activa de las decisiones. Estos movimientos son parte de nuestra cultura de lucha, una cultura de la que todos somos parte y que nos recuerda que la resistencia también es construcción. ¿Cuál es el objetivo de nuestros podcasts? Pues será comprender estos conflictos, el que han dejado, el por qué han dejado una marca y cómo nos han dado valiosas lecciones. Porque sí, entender lo que pasó nos va a llevar a estos siguientes puntos, como tener un conocimiento histórico de nuestra universidad, identificar problemas que aún podemos mejorar o defender con más fuerza la autonomía universitaria. También para fomentar la participación activa y buscar una mejor educación. En esta ocasión, como primer fecha, yo les voy a hablar sobre la primera huelga estudiantil que se dio en 1929. Pero para ello, les voy a dar el porqué y para que ustedes comprendan el por qué esta huelga fue tan importante. Así que vayámonos a México en 1929. Veníamos de la Revolución Mexicana, un periodo de cambios radicales y mucha inestabilidad política y social. El país estaba apenas comenzando a reestructurarse y en medio de ese ambiente, la UNAM empezaba a consolidarse como una institución central para la educación superior en México. Pero en ese entonces, la universidad todavía no tenía la autonomía que hoy conocemos. Eso significa que las decisiones sobre su estructura, sus programas y hasta su funcionamiento dependían directamente del gobierno. El movimiento estudiantil de 1929 surgió cuando los estudiantes de la Escuela de Derecho de la UNAM se movilizaron contra un cambio que suscitó en los exámenes. Pero al no recibir respuestas, ampliaron sus demandas, no solo era el examen. También se dieron cuenta que necesitaban más que una simple modificación en las pruebas. Querían una universidad que tuviera el poder de tomar sus decisiones propias. Querían una universidad autónoma. Así que el 4 de mayo formaron un comité de huelga y como no se llegó a ningún acuerdo, el 9 de mayo declararon la huelga oficialmente, lo cual hizo enfurecer al gobierno, que cerró la escuela de derecho. Así que las tensiones fueron aumentando hasta que, desafortunadamente, el 23 de mayo hubo enfrentamientos entre estudiantes y bomberos, que resultó en varios heridos. Así que desde ese día se convirtió en el Día del Estudiante. Finalmente, después de semanas de presión y movilización de estudiantes y autoridades, el presidente Emilio Portes Gil aceptó la necesidad de un cambio y el 10 de julio promulgó la nueva ley orgánica para la UNAM, que reconocía su autonomía. Aunque esta autonomía inicial fue limitada, fue un paso histórico que marcó el inicio de una nueva era para la universidad y sentó las bases para los movimientos futuros. Sigamos explorando la historia de la resistencia en la UNAM. Ahora vayámonos al año 1956, un año en el que el movimiento estudiantil mostró que el espíritu de lucha seguía vivo y que la voz de los estudiantes podía retumbar en las decisiones del país. Este conflicto comenzó en el Instituto Politécnico Nacional, con estudiantes exigiendo un aumento en el presupuesto escolar y mejores condiciones educativas. La chispa se encendió cuando llegó la UNAM, donde estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena se unieron a la protesta. El gobierno, al ver la magnitud de todo el movimiento,
para este entonces estaba Adolfo Ruiz Cortines, decidió actuar y lo hizo con mucha firmeza. En lugar de negociar, optó por una respuesta de represión y envió al ejército para disolver las protestas, así marcando uno de los episodios de intervención militar más directos de la historia de la universidad. Y aunque este movimiento no logró grandes cambios inmediatos, sí dejó huella y fue un llamado de atención sobre la necesidad de una educación digna y accesible. Además, un antecedente de las manifestaciones más grandes que vendrían en los años siguientes, especialmente en 1968. Ahora hablaremos de la huelga estudiantil de 1958. La UNAM enfrentó un conflicto bastante significativo que involucró tanto a estudiantes como a maestros, originado por varios problemas tanto sociales como económicos. Justo uno de los principales factores fue el aumento de las tarifas de transporte en Monterrey, pues esto afectó la capacidad de muchísimos estudiantes para poder trasladarse y así poder asistir a sus clases. Tanto fue el descontento que hasta profesores y docentes se unieron a estas protestas por el descontento con las condiciones sociales y laborales que existían. Quienes tuvieron más voz fueron los estudiantes de la Facultad de Derecho, pues ellos exigían un mayor protagonismo en la sociedad de alumnos para poder expresar el descontento con la situación universitaria. Este conflicto provocó una huelga que duró alrededor de 2 semanas, en la cual los estudiantes secuestraban unidades de transporte y las ocultaban en Ciudad Universitaria. Esta problemática provocó la paralización del transporte en la capital. Por eso fue necesaria la intervención del presidente en ese entonces, Adolfo Ruiz Cortines, para poder resolver el conflicto y restablecer el orden. Movimiento estudiantil de 1966. En 1966, la UNAM vivió un importante conflicto que comenzó con una huelga en la Facultad de Derecho y se extendió a otros planteles. De hecho, la protesta comenzó por una reforma al reglamentado de exámenes, pero rápidamente se transformó en una huelga. Esto pasó porque los estudiantes exigían la renuncia del rector Ignacio Chávez y la revocación de un artículo de la ley orgánica que permitía la expulsión de alumnos. Y aunque el conflicto no se generalizó completamente, se logró que el rector Chávez y varios directores de facultades renunciaran. Este evento es bastante importante, pues marcó un momento clave en la historia de la UNAM. Destacó la lucha por la autonomía universitaria y la mayor participación estudiantil en las decisiones académicas. 1968. Masacre de Tlatelolco. Este movimiento estudiantil comenzó en julio y se intensificó el 2 de octubre con la represión violenta a una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Este evento dejó entre 300 y 400 muertos. La protesta se originó por una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército, que incluían la ocupación militar de planteles escolares y detenciones arbitrarias, como la que ocurrió justo después de una riña en la Escuela Vocacional 5 en julio de 1968. Aquí, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz utilizó el ejército y el batallón Olimpia, un grupo paramilitar que actuó encubierto para reprimir la protesta pacífica. De hecho, este batallón había participado semanas anteriores en la toma de Ciudad Universitaria. La tarde del 2 de octubre, cuando estaba por concluir la manifestación, un helicóptero disparó bengalas, lo que sirvió como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a disparar contra los manifestantes. Eran estudiantes, profesores, obreros y ciudadanos que apoyaban la protesta. Es importante recalcar que muchos intentaron escapar y refugiarse en edificios cercanos, pero el ejército irrumpió en los departamentos y arrestó y torturó a quienes se habían ocultado. Ese día, el gobierno mexicano violó varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal. El halconazo de 1971. El halconazo ocurrió el 10 de junio de 1971, cuando estudiantes mexicanos fueron reprimidos violentamente por el gobierno mientras realizaban una marcha en protesta contra la violencia política y la falta de democracia.
Esta marcha fue convocada por estudiantes de la Universidad de Nuevo León, con el apoyo de universidades como la UNAM y el IPN. Justo en Nuevo León se cancelaron logros alcanzados por los estudiantes, como por ejemplo la autonomía universitaria. También se recortaron los presupuestos educativos. Durante el recorrido, agentes infiltrados conocidos como halcones abrieron fuego contra los manifestantes. Este era un grupo formado por militares y jóvenes de zonas empobrecidas de la ciudad que fueron entrenados por los gobiernos de México y Estados Unidos justo para actuar como una fuerza represiva contra las protestas. Este ataque violento evidenció la continua represión del gobierno mexicano contra las organizaciones sociales y estudiantiles. Nos vamos a trasladar a 1986, cuando el rector Jorge Carpizo presentó una serie de reformas que buscaban mejorar la calidad educativa en la universidad. A simple vista sonaba muy bien, pero las medidas que incluyó generaron mucho debate y por supuesto una gran resistencia. Entre las reformas más polémicas estaban el aumento de las cuotas estudiantiles, la eliminación del pase automático de bachillerato a licenciatura y la implementación de un único modelo de evaluación, ya que Carpizo había detectado varios problemas en la universidad, como el bajo nivel académico. Pero claro, no todos compartían su visión de solución. A partir de eso se desata una ola de protesta. Un grupo de estudiantes liderado por Imanol Ordórica y Antonio Santos creó el Consejo Estudiantil Universitario para luchar contra estas reformas. En noviembre de 1986 comienzan las movilizaciones masivas que reunieron a 25.000 estudiantes. Y hubo otra en diciembre que alcanzó los 10.000, pero el 21 de enero de 1987 fue la mayor marcha en el Zócalo, donde participaron cerca de 300.000 personas. Tras semanas de protesta, el rector se vio presionado y hasta sus 12 colaboradores mejor renunciaron. Aunque no se cancelaron las reformas, el movimiento logró frenar varias de esas medidas controversiales. El conflicto no fue solo clave para la historia de la UNAM, sino también para la lucha por una educación más justa y accesible. Vamos a hablar ahora de uno de los episodios más significativos en la historia de la UNAM, la huelga indefinida de 1999. Esta huelga, que duró casi 9 meses, comenzó como una respuesta a una decisión del Consejo Universitario de la UNAM, quienes en 1999 habían aprobado un aumento en las cuotas que los estudiantes debían pagar. Y aunque el monto solo pasaba de 20 centavos a 20 pesos, para muchos eso fue como una amenaza a la educación gratuita. Los estudiantes del Consejo General de Huelga exigieron que se revocara la medida. Como último vistazo, vamos a hablar de uno de los conflictos estudiantiles más importantes dentro de la última década, que comenzó como una respuesta a la manipulación de las elecciones presidenciales, pero pronto se convirtió en una defensa a la educación pública y gratuita. El hashtag Yo Soy 132, que nació en 2012. Todo comenzó en marzo de 2012, cuando la UNAM anunció que podría imponer ciertas cuotas en programas académicos. Esto generó una fuerte reacción en los estudiantes, quienes comenzaron a organizarse para exigir la cancelación de esas cuotas. Siempre lograron mantenerse unidos, utilizaron comités, asambleas y reuniones dentro de las facultades, y algo muy importante en esa época, las redes sociales. Todo esto para poder coordinarse y mantenerse organizados. Las protestas fueron tan imponentes que reforzaron la defensa de la educación gratuita y defendieron los derechos estudiantiles. Así que el hashtag Yo Soy 132 no solo fue una respuesta a las elecciones de 2012, sino que se sumó a una larga tradición por la lucha estudiantil de la UNAM que sigue defendiendo la educación pública y gratuita. Un dato curioso es que el hashtag 132 nació en la Universidad Ibero, porque en ese momento eran solo 132 los alumnos que se negaban a la manipulación de las elecciones presidenciales, y poco a poco se fue difundiendo por las redes sociales hasta llegar a la UNAM. En este episodio exploramos cómo los conflictos a lo largo de la historia han sido una pieza clave en la evolución y desarrollo de la UNAM. Cada uno de estos eventos, aunque desafiantes, ha resaltado la importancia de valores como la autonomía universitaria, la defensa de la educación pública gratuita y la construcción de un entorno más democrático y participativo. Lo interesante es que cada movimiento no solo dejó su marca a la universidad, sino que moldeó su identidad y fortaleció su misión educativa. Estos momentos no son solo historias de lucha, sino también de resiliencia, adaptabilidad y transformación. Hoy, la UNAM se rige como un símbolo de compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades, gracias a una comunidad que frente a cada desafío ha sabido crecer y evolucionar. Sin duda, estos eventos nos recuerdan que el cambio, aunque sea complejo, es esencial para el progreso.